Amigos, continuamos con mucho más de Tu Salud Informa. Gracias por seguir con nosotros. Y en este segmento me encuentro acompañado por la doctora Margarita Villamil, quien es consejera profesional licenciada. Además, la doctora Villamil tiene un certificado en terapia de pareja y familia y una certificación muy importante relacionada al abuso de sustancias. Y es precisamente por eso que está con nosotros la doctora Villamil. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, agradecida de la invitación. Honestamente, me siento muy privilegiada de compartir con usted y las personas que nos están viendo. Para nosotros es un gusto y además, doctora, yo creo que en este momento, yo diría casi una necesidad abordar el tema de trastornos de abuso de sustancias. Puerto Rico es, bueno, y en muchos, no solamente Puerto Rico, en muchos lugares realmente se trata de un problema de salud pública. Me gustaría que comenzáramos por definir o darle un poco un perfil. ¿Existe una relación entre edades y sustancias consumidas? ¿Algún tipo de droga en particular, dependiendo de la edad? Claro. La teoría nos explica que en la adolescencia, ¿verdad?, prácticamente es la edad de 12 a 18 años, la droga que más se consume es la marihuana, con ciertas experimentaciones ya también el consumo de alcohol. Hoy la realidad de nuestra sociedad establece que además de la marihuana y el alcohol, hay un consumo de fármacos, ¿verdad?, lo que se entiende el Pali, que se entiende el Percocet, Xanax. Así que en la adolescencia la droga que más se consume, y la literatura así lo establece, es la marihuana. Y en definitivo también se conoce como la droga de entrada al resto de las drogas. ¿Eso por qué, doctor? Porque de alguna manera crea un placer y crea una satisfacción en el usuario, y en definitivo llega el momento en que el mismo cuerpo crea una tolerancia que requiere el mismo cuerpo experimentar una nota, ¿verdad?, que así es que se conoce, una nota mayor, con mayor efecto en el ser humano. Entonces empiezan a mezclar, empiezan a combinar. Por ejemplo, una de las entradas que se hace al mundo de las otras drogas es que le echan un poco de cocaína al feeling de marihuana, y entonces pues un poco ya están haciendo ahí, ¿verdad?, la combinación. Cuando no es cocaína, entonces un poco heroína, y entonces eso le va creando una nota distinta, lo que lo lleva al experimento de otra sustancia entonces a otra edad. Y la combinación además con el alcohol, ¿verdad? Sí, definitivo. Muchas veces comienzan con el alcohol y después van sumando. Sí. Eso es el caso de los adolescentes, nos dice. Y claro, un poquito más grandes que cuando adolescentes. vamos ya a adultos tempranos, estamos hablando que la droga con la que experimentan sería entonces con la cocaína. Y claro, estamos haciendo referencia a las 4 drogas, ¿verdad?, de mayor consumo o generales en la literatura, que entiéndase que es alcohol, marihuana, cocaína y heroína. Así que ya hablamos de alcohol, hablamos de marihuana, y entonces ya en esa edad estamos hablando de la cocaína. Y en definitivo, pues luego una vez se hace una tolerancia a la cocaína, pues un poco ya, no todo el mundo, y tengo que ser muy clara y responsable en eso, no todo el mundo experimenta con la heroína, porque son 2 drogas que se comportan totalmente distintos en el cuerpo del individuo, cuyas sensaciones no son comparables. Un adulto joven no es frecuente que comience el abuso de sustancias con heroína. No, básicamente jamás. Es con cocaína. No, definitivo. Bueno, básicamente es con marihuana, porque marihuana, alcohol, cocaína, pero probablemente el efecto o el síntoma, ¿verdad?, o la reacción que crea la cocaína en su cuerpo probablemente no le causa ningún placer. Y recuerde que el placer es bien importante. Absolutamente. Así que si no me causa placer, voy a continuar con probar otras drogas. Y ahí muchas veces, cuando ya el consumo es exagerado, que se considera adicción per se, en definitivo experimentan con la heroína. Eso que usted dice sobre la importancia de considerarlo del placer, porque es que tiene un efecto a nivel cerebral. Definitivo. Y se activan sitios cerebrales donde Definitivo. Son centros de placer, así que la adicción es muy fácil con este tipo de sustancias. Claro, y la persona que continúa usando la droga, no importan las consecuencias, el placer todavía supera las consecuencias que esa droga le impacta a la vida del individuo, que es lo impresionante, esa es la clave ¿verdad? de la adicción. Claro, claro, y eso es lo que nos llama un poco la atención a nosotros los profesionales. Él reconoce el impacto de esa droga, pero todavía el placer supera lo que son las consecuencias. Y ahí es que nosotros entramos, ¿verdad?, en esa pasión y en esa entrega de conocimiento para colaborar con esa persona y su familia. Vamos a mantenernos centrados en estas drogas, claro, que llamamos ilegales, pero yo no quiero dejar pasar que usted ha mencionado el alcohol en varias ocasiones. Claro. Y a veces el alcohol, como es fácil de adquirirlo, no se considera realmente una droga, pero... Bueno, el alcohol lo que pasa es, en efecto, crea una adicción. Claro.
Lo que pasa es que es prácticamente la droga que hoy está totalmente legal, claro, con una supuesta edad de consumo, asunto que mucha gente sabe, claro, que en efecto, ¿verdad?, no se cumple con esa edad, pero sí es la droga que más se utiliza. Definitivo. Para otras drogas. Definitivo. Se nos ha ido el tiempo increíblemente rápido, pero quisiera que nos hablara un poco sobre los síntomas más frecuentes de este claro, consumo. Cuando hablamos de... Con gusto. Cuando hablamos del consumo de marihuana, estamos entendiendo, primero, el síntoma básico para cualquier droga es un cambio drástico en la rutina de esa persona. Aislamiento, un poco de hiperactividad, un poco de dejadez, un cambio físico drástico, ya sea aumentar de peso o disminuir drásticamente de peso. Las pupilas son clave en el consumo de sustancias, el color de las uñas son clave en el uso de sustancias. Así que son síntomas que prácticamente generales, que de alguna manera pudieran dar un poco de ayuda a ese familiar que está experimentando ese cambio de rutina en ese familiar. Sí, que es precisamente a quien va dirigido este mensaje, no solamente a la persona que a lo mejor nos está viendo y que está atrapado de alguna manera en el consumo de alguna de estas sustancias, sino también en familiares. Yo pienso mucho, doctora, en los adolescentes que comienzan a experimentar con estas sustancias y no saben realmente que pueden quedarse atrapados finalmente. Definitivamente. Ahora sí se nos fue el tiempo, pero igual quería decir que uno de los retos más grandes cuando hablamos de trastorno de uso de sustancias es el tratamiento. Definitivamente. Yo sé que usted tiene una gran experiencia en esto, yo lo voy a comprometer en este momento para que en un próximo programa nos hable sobre lo que es el tratamiento de este tipo de trastorno. Con gusto, porque ¿Sí? En efecto, totalmente convencida que la rehabilitación existe. Claro, así que bueno, ha sido positiva. Un privilegio. Doctora Margarita Villamil, consejera profesional licenciada. Ustedes, amigos, continúen con la entrevista al doctor Héctor Vélez en su acostumbrado segmento de oncología.